Así que ahí escuchábamos a Phil Collins. Oye, a propósito, yo decía que fue muy criticada porque típico. ¿Qué creen que ustedes que le dijeron a Phil Collins? Ay, él hablando de desigualdad, si es un privilegiado. Eso también es una crítica que se hace siempre, como que da la impresión de que si alguien tiene privilegios no puede darse cuenta de que el resto no. Y la idea es que todos los tengamos. Pero bueno, eso es, precisamente de eso estamos hablando. Ya, yo te había dejado, Jaime, una pregunta antes y que tenía que ver con dudas que hay respecto de la redacción. Pero algunos dicen, ya, pero sí, tú mismo lo dijiste, los derechos sociales están en nuestra Constitución, están siempre en las constituciones. ¿Cuál es el problema entonces? Y algunos dicen, bueno, es la redacción. ¿A qué se refiere? ¿Están mal redactados? ¿No saben escribir? ¿Ese es el problema? ¿O qué? No, diría que a veces el problema es que no saben leer. También, ¿ah? Sí, comprensión lectora un 1 a veces. No, mira, yo creo que con el tema de los derechos sociales y la forma en la que están incorporados en la Constitución, yo creo que se juegan dos tipos de problemas distintos. Uno es la perspectiva del derecho que recoge la Constitución, y el otro es el tipo de diseño institucional que tiene por finalidad garantizar el ejercicio de ese derecho. ¿Qué quiere decir esto? En la primera parte, los derechos sociales pueden reconocerse desde una perspectiva que no es coherente con el carácter social del derecho. ¿Qué es lo que ocurre en el caso chileno? Por ejemplo, en el caso del derecho al trabajo, el derecho al trabajo está reconocido en la Constitución como la libertad que tenemos las personas para contratar. Libertad que es bastante cuestionable, porque cuando uno como trabajador tiene un contrato de trabajo encima de la mesa, uno tiene dos posibilidades, o lo firma o se va. Pero uno muy rara vez tiene la posibilidad de negociar las condiciones. Y cuando uno se pone muy puntúo... Claro, siempre está implícito eso de que detrás tuyo hay una fila de personas esperando esto mismo, así que si te gusta, si no... Exacto, entonces te iba a decir, si uno se pone muy puntúo, te dicen, no, yo tengo 100 personas al lado que harían esto por la mitad. Bueno, entonces claro, cuando una Constitución reconoce los derechos sociales desde la libertad que tenemos los individuos que los ejercemos, pero no se preocupa de cuán desigual es la distribución de las condiciones sociales a partir de las cuales esa libertad se ejerce, estamos mal, porque es como reconocer nada, ¿verdad? Claro. Porque la gracia de los derechos fundamentales precisamente es que sean capaces de alguna manera neutralizar las condiciones estructuralmente desiguales de los individuos, garantizando derechos universales iguales para todas y para todos. Y nada, con seguridad social pasa lo mismo, con salud pasa lo mismo, con educación pasa lo mismo. Entonces esa es una dimensión del problema de la redacción, ¿verdad? Cómo se concibe el derecho, si solamente desde la perspectiva de la libertad individual o también desde su dimensión social. Yo creo que hay un segundo problema que es importante, que es un problema que en general los adversarios de los derechos sociales se han preocupado de evitar que prospere, ¿verdad? De evitar que prospere esa discusión, es la forma en que se configuran las condiciones para garantizar el ejercicio. ¿Y qué es lo que esto significa? Típicamente, detrás de un derecho hay una acción judicial, que te permite ir a un tribunal y reclamar cuando un derecho no se cumple. Y esta dimensión de los derechos ha sido muy criticada por el sector más conservador de la academia jurídica, de la Academia del Derecho Constitucional, que habla en contra de la judicialización de los derechos sociales, ¿verdad? Porque eso significaría darle mucho poder a los jueces, significaría eventualmente reventar la administración del presupuesto financiero, precisamente por lo que significa las prestaciones sociales a través de sentencias, ¿verdad? Bueno, y significaría el debilitamiento de la ley como espacio para regular las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. Sin embargo, esa perspectiva sigue siendo individualista, sigue siendo la perspectiva del sujeto, la persona que trata de ejercer un derecho y no puede porque X razones se lo prohíben. Pero la judicialización de los derechos individuales no agota toda la discusión respecto de las garantías institucionales para su ejercicio. Precisamente porque uno puede mirar los derechos
fundamentales, especialmente los de carácter social, desde su dimensión social. Entonces, pensemos en cuáles son las condiciones institucionales, ¿verdad? Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado, cuáles son las obligaciones que tienen las comunidades, cuáles son las obligaciones que tenemos las personas, ¿verdad? La familia, por ejemplo, para asegurar la provisión de derechos fundamentales de carácter social. Porque claro, aquí la discusión tiende a cerrarse demasiado en el carácter prestacional de los derechos sociales y se olvida que detrás de los derechos sociales hay vida. No hay teoría constitucional, hay vida, hay gente que, pucha, la Son vida personas. que se construye, sí, pues exactamente, la vida que se construye en torno al sistema de salud pública es muy distinta a la vida que se construye en torno al sistema de salud privada. La vida de una persona jubilada que se construye con una pensión del 80% de su última remuneración mensual es muy distinta a la vida de la persona jubilada que recibe una pensión del 20% o del 18% Claro. o del 15%. Son vidas distintas. Menos Y digna eso, muchas veces. sí, pues exactamente. Y eso como que no lo ven quienes discuten estas cuestiones en clave tan jurídica, tan constitucionalista de repente. Hay vida detrás de los derechos fundamentales. Y la clave está en qué condiciones necesitamos generar para que esa vida que se ejerce, que se desarrolla en torno a los derechos sea una vida digna, una vida justa. ¿Cachai? Uh-huh. Oye, me gustó lo que dijiste en relación a que también las comunidades y incluso las familias también teníamos responsabilidad. ¿Cómo nosotros podemos, no sé, alguien que está en la casa escuchándonos puede haberse preguntado, ya, ¿y cómo puedo ayudar yo por ejemplo, en ayudar en este reconocimiento, en este respeto de un derecho fundamental? ¿Qué tengo que ver yo? Van a decir. Depende mucho del tipo de derecho del que estemos hablando, ¿eh? Porque, por ejemplo, en materia de salud, hay una dimensión preventiva de la salud comunitaria que es fundamental para garantizar la calidad de vida de las comunidades y de las personas que forman parte de estas comunidades. Pero claro, en clave constitucional, pareciera que la única perspectiva del derecho a la salud es presentar un recurso de protección contra el ISAPRE. Entonces, ¿cómo retrocedemos en esa dimensión tan individualista, tan propietarista para entender los derechos fundamentales y complementamos esa dimensión del individuo que ejerce un derecho fundamental y ampliamos un poco la perspectiva de cómo ese individuo forma parte de una comunidad? Y yo creo que un muy buen ejemplo es el de la salud comunitaria, precisamente porque permite abrir formas de participación ciudadana que mejoran las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud, principalmente de una perspectiva preventiva, que mejoran ciertamente las condiciones individuales para el ejercicio de ese derecho. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va. Ese es el mejor ejemplo que se me ocurre en este momento. Claro. Pero ciertamente no puede ser pura prestación estatal, no puede ser pura judicialización de conflictos individuales. Tenemos que ser capaces de levantar un poco la cabeza del barro, ¿verdad? Y mirar alternativas y tratar de ser creativas y creativos con las alternativas que permitan mejorar efectivamente estos derechos. Claro, y en general, no solamente en relación a los derechos, sino que de ahora en adelante, desde lo que pasa el 25, nosotros tenemos que ser parte, en general, como ciudadanos, tenemos que ser todos parte de lo que venga ahora, de ahora en adelante. Oye, Jaime, otra consulta que también es una duda. Si logramos, tú acabas de decir de la forma, ¿cierto?, de la redacción, formas buenas y malas que hay en que estos se consagren, pero hay constituciones en otros países que tienen unos grandes catálogos o largos catálogos o muy bonitas redacciones, pero finalmente quedan en eso, ¿cierto? En un bonito papel para leer, pero nada más. ¿Cuál es la fórmula para que no sea solo letra muerta, ¿cierto? O para que no tengamos bonitas declaraciones. Yo creo que la pregunta es súper importante porque permite responder varias cosas al mismo tiempo. A propósito de las soluciones mágicas, ¿verdad? Y de que la Constitución no es la solución a todos los problemas y todas estas tonteras que dice la gente del rechazo. Y es que el reconocimiento constitucional de los derechos es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué significa eso? Significa que las normas tienen que estar, los derechos tienen que estar en la Constitución,
pero uno, tienen que estar bien redactados, tienen que hacerse cargo de los distintos ámbitos que construyen un derecho fundamental, y además tiene que reconocer, garantizar, establecer las condiciones económicas, sociales, culturales e institucionales necesarias para que ese derecho se pueda ejercer efectivamente. No basta con la declaración romántica, bonita, poética, sino va acompañada de una estructura institucional que garantice el ejercicio. Y eso significa no solamente acciones judiciales, sino que significa obligaciones concretas, positivas, específicas del Estado, y eventualmente empoderar también a las comunidades en esas garantías, en esas protecciones. Es importante, importante también. Y de nuevo, las comunidades. Yo creo que, insisto, que nosotros y quienes están escuchando debemos entender que ahora tenemos que tener un rol mucho más activo. Y quien tiene un rol activo en este programa y no está solamente tras los controles es el señor Felipe Hinojosa. Felipe Javier Hinojosa. ¿Cómo estás, Felipe Javier Hinojosa? Muy bien, Karen Muñoz. ¿Cómo estás tú? Gusto saludarte. Bien. ¿Sí? Igualmente. Bueno. ¿Cómo estás, Jaime? Gusto también. Hola. Hola. Bueno, como decías tú hace un rato, igual somos todos parte de esto que se viene, de esta revolución. Y hablando de revolución, quise traer la música, una cantante de música folk, ¿ya? Que se diera a conocer por allá por los años 88, 89, pero la canción es del 88. Un año antes de la canción que presentaste tú. Uh-huh. Estoy hablando de Tracy Chapman, esta gran cantante, ¿cierto? Que nos trajo canciones tan hermosas como Fast Car, por ejemplo, o Talking About a Revolution, o Revolution también, como que se conoció esta canción, que habla de algo tan... No sé cómo explicarlo, pero ella dice en su canción que se está hablando de revolución, suena como un susurro, no sabes, ¿cierto? Que esto está empezando a cambiar, que se está empezando a mover la cosa. Dice, los pobres se levantan y conseguirán lo que les pertenece, ¿ya? Y tomarán lo suyo. En algún momento también lo dice en su canción. Es una canción que realmente cuento que está tan vigente como muchas otras que se hicieron en esos años y que yo creo que aún están ahí para recordarnos que siempre está la revolución presente. Ya, entonces, preséntalo usted mismo. Lo presento yo. Tracy Chapman, entonces, con la canción Talking About a Revolution en